En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Buenos días, hoy viernes 21 de febrero del año 2020. Les habla Hugo Bravo. Hoy no nos acompaña nuestro querido amigo Víctor Maldonado. Hemos tomado el programa después de la discusión que tuvimos el viernes pasado, si recordarán. Hoy me acompaña el profesor Daniel Laud, que ya voy a presentar oportunamente. En todo caso, quiero dar las gracias y los créditos a la Dirección General de la estación, de parte de Jaime Nestares, la gerencia de producción Wilix Alcaya, producción Catherine Manzano, controles. Hoy nos acompaña nuestro amigo Gregorio González. Bueno, la conducción avisé yo. Se pueden comunicar con nosotros por Twitter a la cuenta @RCR750, por Periscope @RCR750, por RCR.tv, TuneIn y YouTube, canales de RCR750. Aquí se habla libertad. Hoy me toca presentar al profesor Daniel Laud, que es profesor de la Universidad Católica y de la Universidad Central de Venezuela, es economista con especialidad y magíster en economía empresarial, magíster y doctorado en historia. ¿Ok? Próximamente ya no le tendré que presentarte tanto, Daniel, porque irás veniendo con tanta frecuencia que ya serás parte de él. Así me pasó a mí. Bueno, bienvenidos a todos, buenos días. Semana, como dijimos, viernes 21. Por lo general comenzamos el programa leyendo algún pensamiento de Juan Pablo II. Nosotros estamos conmemorando el centenario de su nacimiento este año. Y bueno, hacemos esta lectura. Nosotros, por lo general, hablamos de la libertad, y en este caso en particular queríamos reseñar la libertad. En todos sus aspectos debe de estar basada en la verdad, dice Juan Pablo II. Deseo repetir aquí las palabras de Jesús: y la verdad os hará libre, citando al Evangelio de San Juan, el 8:32. Es pues mi deseo que vuestro sentido de la libertad pueda siempre ir de la mano con un profundo sentido de verdad y honestidad acerca de vosotros mismos y de las realidades de vuestra sociedad. Creo que este pensamiento calza muy oportunamente con todas estas convulsiones que estamos viviendo a nivel mundial, con todo este tema del coronavirus, ¿no? Porque hemos visto todo tipo de reacciones, hemos visto todo tipo de conductas, muchas críticas a algunos políticos, algunos por el defecto en sus acciones y comunicación, y otros por quizás el exceso, que en este caso habría que pensar si son excesos o son realmente cosas que hay que hacer, ¿no? En todo caso, casos emblemáticos y escandalosos de alguna manera, el caso en España, creo, ¿no? Que hasta el domingo pasado hubo marchas multitudinarias donde realmente el mundo, digamos, con esa propagación del virus, sobre todo en Europa y en España, haciendo estas concentraciones, al día siguiente, el día lunes y martes, como si hubiéramos entrado en otro mundo y les hubiese caído la ficha, ¿no? Algunos políticos importantes desaparecidos, algunos políticos locales tomando decisiones y protegiendo, digamos, a la gente, porque empezaron a salir los primeros casos de coronavirus, ¿no? Y así el mundo, así la bolsa de valores en Nueva York, las bolsas del mundo. Uno no entiende ya si el comportamiento, parecía que hay mucho también de irracionalidad. Y bueno, obviamente, en el caso específico de Venezuela, ayer pues hace presencia, digamos, el establishment político. Por un lado, Nicolás Maduro, decretando algunas medidas ya, cortando, digamos, los viajes entre Colombia y de Europa hacia Venezuela, y no reportando ningún caso, aunque entiendo que en las últimas horas aparentemente han aparecido algunos que no están confirmados, por lo menos yo no he podido confirmar. No obstante, entramos ya en una situación pareciera de prevención. Y por otro lado, el presidente interino pues también con una serie de medidas e indicaciones
¿cómo se llama? Acordando crear grupos de expertos que van a estar monitoreando y recomendando una serie de acciones para la prevención y control en esta situación en la que nos encontramos. Entonces, la verdad es que una semana muy convulsionada, ¿no? Por eso que me parece que es importante el tema de la verdad en todo momento y procurar, obviamente, en aras a lo que ya sabemos en este momento, pues cuidarnos, prevenir, digamos, tomar medidas al respecto sin obsesionarnos y volvernos, digamos, como quien dice, irracionales, pero sí sabiendo que somos susceptibles a una situación que está ocurriendo en el mundo, ¿ok? Pero dicho eso, profesor Lau, bienvenido. Gracias y buenos días a todos los oyentes. Sí, nosotros hemos venido conversando en las últimas semanas en todo este tema de lo que es el liberalismo, de lo que no es el liberalismo, de algunos paradigmas que se han creado. Hemos hablado de neoliberalismo, que no existe. Hablamos el último programa, cómo era la dinámica, vamos a decir así, de lo que fue los 40 años de democracia, cuál era su relación entre Estado, las libertades económicas. Y bueno, y hicimos un recorrido histórico. Hablamos de esta generación que estuvo en Filadelfia, de venezolanos. Hablamos de ese liberalismo que no ha existido y que de alguna manera poco ha existido en el país, ¿no? En todo caso, y vamos a volver a hablar de eso, pero en todo caso hay un tema que es importante y es aparentemente la disciplina económica, la economía, es una ciencia de eruditos, de doctos, de personas conocedoras de una realidad que no es accesible para el común, ¿no? Y eso crea, digamos, algún tipo de desvinculación con tratar de entender o menospreciar lo que uno entiende. Nosotros hemos comentado en programas previos que yo he tenido con Víctor, que pareciera que el venezolano, lamentablemente, por todo lo que nos ha tocado vivir, ha aprendido de la economía a los golpes. Cuando incrementan el salario mínimo, que es una mala noticia porque sabemos que eventualmente dispara la inflación y en algunos casos puede motivar o incentivar despidos o acuerdos de despidos, ¿no? Y los liberales tienen una posición muy clara respecto a lo que es el salario mínimo. Hay una discusión histórica, salario mínimo, salario justo. Pero bueno, ese es por poner un ejemplo. Control de cambio, acceso a divisas, toda la historia. La pregunta que yo le haría, tenemos unos 3 minutos para responderle antes del primer corte, es ¿a qué cree que se debe ese fenómeno de desconexión de los ciudadanos o que creen que la economía es algo para doctos y no es algo que entiende el común? Sí, bueno, el criterio general es ese, pues de que efectivamente es una ciencia exageradamente compleja en la que el ser humano tendría que estudiar muchísimo y hacer modelos muy complicados para poder entenderla, y eso no es totalmente cierto, pues, o sea, resulta que los economistas creo que la hemos convertido en una ciencia más compleja de lo que normalmente es, ¿no? Y de hecho, hay que traer a von Mises aquí para decir que para él la economía no era más que la acción humana, pues. O sea, es la actividad del ser humano y todos los seres humanos sabemos de economía de una manera casi natural, ¿okay? Porque cuando uno nace en una familia y en esa familia se dan acuerdos, pues, ¿okay? Y de hecho, yo me acuerdo mucho que una de las cosas que a mí me gustaba era ir con mi papá para el mercado a comprar, porque a papá le gustaba ir sobre todo a Quinta Crespo, que queda aquí muy cerca de la radio, y le gustaba hacer sus compras él mismo, ¿no? Entonces yo lo acompañaba, ¿okay? Entre otras porque sentía una sensación muy especial cuando iba con mi papá para hacer ese tipo de cosas, y ahí uno aprende que es una cuestión natural, pues, o sea, el regateo, el trato cordial entre el tipo que te provee y tú que eres el demandante, hace que tú te enamores del mercado, pues que tú sientas que eso es parte de la naturaleza humana, ¿no? Y de hecho, fíjate que el ser humano, muy atrás en el tiempo, ¿okay?
en quizás 6.000 o 7.000 años antes de lo que hoy estamos viviendo, empezó a conformarse en ciudades, ¿okay? Y las ciudades no tienen sentido si no tienen un mercado, pues, ¿okay? Y efectivamente, desde ese entonces los seres humanos aprendemos desde muy niños hasta a hacer contratos, ¿okay? Y esos contratos normalmente son tácitos, ¿no? Uno siempre cuando piensa en contratos piensa en un abogado, piensa en registrar. No, son contratos tácitos, pues. O sea, yo voy donde el verdurero y el verdurero me vende las verduras y le pago, ¿ok? Y incluso nos hacemos amigos, pues, ¿ok? A mí me encanta mucho el que todavía yo voy a Quinta Crespo, como yo vivo por aquí cerca en el Paraíso, y yo tengo muy buena relación con las personas que me proveen, ¿no? El papá creo que me enseñó muy bien a hacer eso, pues, ¿okay? Y creo que todos los seres humanos terminamos aprendiendo a hacer eso, ¿okay? Y eso no es más que la economía, pues. Claro, o sea, eso de una manera un poquito más compleja cada vez se pasa de la micro a la macro, ¿okay? Y tienes las relaciones entre los países, pues. Sí, vamos a tener que hacer el primer corte aquí, ya volvemos, pero vamos a seguir desarrollando esa idea porque me parece muy importante. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Estamos de vuelta aquí con nuestro invitado, el profesor Daniel Laud. Antes de continuar, estoy viendo aquí que había varios saludos de personas de la audiencia. Nuestro amigo Peter Palczynski, el señor Hugo Duarte, María Macei, Marbella Terán. Buenos días a todos. Estamos aquí escuchando al profesor Daniel Laud, que nos está ilustrando, digamos, nos está aterrizando a esa economía de carne y hueso, que es la que todos conocemos y vivimos, ¿no? Nos estaba contando del mercado propiamente, el mercado de Quinta Crespo, por poner un ejemplo, y de lo afable que era la relación que aprendiste de tu padre, y que eventualmente, por lo que estás comentando, has seguido viviendo. Sí. O sea, que hay contratos implícitos donde claramente si tú me das una cosa yo te doy otra en intercambio. Ese es el intercambio propiamente. Y a menos que haya competencia, hay ambiente de competencia, o sea que hay otros que pueden proveer el mismo producto, la misma legumbre, lo que fuere, pues tú puedes negociar o no precios y en todo un ambiente de cordialidad. O sea, no es una relación, me comentabas ahorita fuera de estudio, no está planteada una relación de amigos a enemigos, sino en un mercado, vamos a decirlo propiamente, ¿no? Porque ¿qué es un mercado? Esa es la pregunta que debería ser. ¿Un mercado es cualquier lugar donde hay un intercambio o un mercado tiene ciertas características? Que yo creo que eso también es importante, que la gente lo sabe intuitivamente, pero ¿qué es un mercado y qué no sería un mercado? Bueno, fíjate, la definición clásica del mercado es un mecanismo o un lugar en el cual ocurren transacciones, ¿okay? Pero para los austríacos en realidad el mercado es un proceso, ¿okay? Y un proceso significa muchas cosas, ¿no? O sea, significa que además de las transacciones, ¿okay?, hay toda una relación de lo que tú dices, cordialidad y de aprendizaje, ¿no? Donde yo aprendo de el otro cosas, ¿okay? Y una de las cosas que se aprende es el trato humano, pues. O sea, tú terminas aprendiendo que tu proveedor tiene familia,
¿okay? Y le preguntas a veces, mire, ¿y cómo está la familia? ¿Okay? Y entonces termina siendo una relación completamente separada de lo que originalmente se plantean en algunos libros, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de cuando yo estudié economía y después me puse a dar clases en la universidad, a los alumnos de la escuela de administración, pues yo estudié economía, los alumnos de la escuela de administración le daban una materia que se llamaba planificación estratégica, ¿no? Uh-huh. Y en esa materia el profesor les recomendaba que se compararan el Sun Tzu, ¿okay? Que es el arte de la guerra, ¿no? Y él les planteaba que el mercado era como esa guerra, ¿okay? Donde unos se peleaban con otros. Y bueno, yo primero me leí el Sun Tzu para ver qué era de qué trataba aquello, ¿no? Y yo, bueno, pues, pero esto no es así, ¿no? O sea, yo no veía el mercado de la misma manera que lo veía el profesor de planificación. Entonces, bueno, de hecho, para los austríacos, la competencia es aprendizaje, pues, o sea, la competencia no es un proceso de guerra a cuchillo, sino que es una relación en la cual ambas partes aprenden la una de la otra, ¿no? Y de hecho, si mi competencia es mejor que yo, ¿okay? Yo tengo muchas cosas que aprender de esa competencia, pues, ¿okay? Claro. Y eso se aprende en el mercado, por eso es que el mercado es un proceso, pues. Ahora, hay varios conceptos implícitos en lo que nos está explicando el profesor Laud. Y yo diría que el primero es, usted habla de los austríacos. Sí. ¿Quiénes son los austríacos? ¿Los que nacen en Austria? No. Usted se declara austríaco. Sí. Yo de alguna manera me declaro austríaco. ¿Quiénes son los austríacos? Bueno, eso a mí me da mucha risa a veces, porque yo a veces digo, no, es que yo soy austríaco, y entonces todo el mundo cree que yo tengo pasaporte austríaco, ¿okay? O que nací en Viena o en Salzburgo o alguna cosa así. No, se llama la escuela austríaca, una escuela que nace en la Universidad de Viena, ¿okay? Porque un profesor que se llamaba Karl Menger, ¿okay? Karl con C, ¿okay? Karl Menger, y que vivió bastante, ¿no? Nació en 1840 y se murió en 1840 y se murió en 1922, ¿okay? O sea que vivió bastante, el hombre de 82 años vivió, y escribió un libro que se llamaba Los principios de economía política, ¿no? Y él tuvo dos discípulos no directos, ¿okay? Porque no estudiaron directamente con él, sino que después, cuando él dio clases en la Universidad de Viena, estos dos discípulos también leyeron el libro de Principios de Economía y se adhirieron a los conceptos de Menger y daban clases con las mismas ideas de Menger. Esos dos discípulos se llamaban uno Eugen von Bombaberg, que es una cosa bien difícil de pronunciar a veces. En realidad la traducción es Eugenio von Bombaberg, ¿okay? Pero bueno, y el otro se llamaba Friedrich von Bissa, ¿okay? Entonces, bueno, esos dos W-I-S-S, ¿no? Sí. Entonces esos dos profesores tuvieron a su vez varios alumnos, ¿okay? De hecho, von Bissa fue el profesor de Hayek, ¿okay? Y Bombaberg fue el profesor de Ludwig von Mises, ¿no? Y también Ludwig von Mises fue el profesor de Hayek, ¿no? Porque Hayek es mucho más joven que todos ellos. Sí, es el más joven de todos los que hemos nombrado hasta ahorita. Sí, para los que no saben, Friedrich Hayek, premio Nobel de Economía, el año 1976. 74. 74. Básicamente también ayuda, o es un momento en el cual la Escuela de Economía Austríaca toma un segundo o tercer aire, porque ha tomado varios aires, sí, ¿no? Pero bueno, para los que quizás no supieran, pero volviendo entonces, esos son los austríacos. Sí, hasta ahí son casi todos austríacos. Literalmente. ¿No? Porque el asunto es que después ocurre un incidente horrible, que es claro, que es la llegada de claro, de Hitler al poder, y con eso estos austríacos, hay dos más que son famosos y que estudiaron con von Mises, que son Maglup y Morgenstern, ¿okay? y von Neumann, tres más, ¿okay? Entonces a todos les toca huir de Viena por varias razones, ¿no? O sea, algunos porque son judíos como von Mises, uh-huh, ¿okay? Y otros porque son liberales, porque a los liberales los nazis no los querían ni en pintura, ¿no?
Y eso también nos trae a la palestra el que hay mucha gente que también dice que la ideología de Hitler era la del liberalismo, y eso es falso. Hitler era un dictador horrendo, ¿okay? que nada tiene que ver con el liberalismo, y precisamente gente que murió en los campos de concentración eran liberales, pues, ¿okay? Algunos. Okay, pues en los campos de concentración murieron judíos, murieron liberales, murieron socialistas del ala marxista, ¿okay? Porque aunque Hitler era un socialista, no era un socialista del ala marxista, ¿okay? Y murieron también algunos liberales y algunos gitanos, ¿no? Porque a los gitanos también se les tenía perseguidos en el gobierno nacional socialista, ¿no? Entonces, bueno, estos austríacos se fueron, unos para Londres, otros para Estados Unidos, y desde ahí se difunden las ideas de lo que se llama Escuela Austríaca de Economía. Entonces, nosotros nos denominamos austríacos entonces por adherir las ideas. Sí, pero no por nacimiento, sino por naturalización. Somos wannabe, como dirían los gringos. Obviamente hay una tradición de escuelas de economía donde digamos que hay, quizás simplificando muchísimo, pero quizás hay tres, por las que yo más he escuchado, que son el mainstream, o que es la corriente principal, que es todo aquellos que vienen de yo podría decir de Keynes, o previo, ¿no? Porque sí, bueno, hay varios grupos, ¿no? El mainstream está formado por supuesto por los keynesianos, que son los que siguen las ideas de Keynes. Casi todos son macroeconomistas, claro. ¿Okay? Por los neoclásicos, ¿okay? Claro. Que no son efectivamente, no son tampoco liberales, ¿okay? Y que más bien se concentran en el área microeconómica, ¿okay? Que son los seguidores de las ideas de Marshall, ¿okay? Exacto. Y bueno, y por supuesto están los marxistas, ¿no? Ah, bueno, claro, ¿okay? Sin duda. Esos serían las escuelas tradicionales, ¿no? Y luego están por supuesto los austríacos, que somos los avis raras en el mundo de la... O los liberales en el sentido clásico, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que, fíjate, los liberales tienen dos tendencias, exacto, ¿no? O sea, está la escuela de Chicago, ¿okay? Que Milton es bastante Friedman, ¿no? Neoclásica, ¿okay? Pero no es totalmente neoclásica, ¿okay? Y está la escuela austríaca que podríamos decir que somos los subjetivistas extremos, ¿no? Exacto. Okay. Vamos a ir al siguiente corte, pero ahorita vamos a volver porque acaba de decir 2-3 palabras claves que creo que es importante en esta conversación / clase de economía. Continuamos. Me está diciendo que podemos continuar. Excelente. Ganamos ahí unos minuticos. Hay tres grandes cosas que, muy brevemente, pues si no se nos va el programa, que es muy interesante para que la gente lo pueda entender, ¿no? Estamos poniendo sobre la mesa otras bibliotecas que la gente no conoce, que es básicamente esta biblioteca de la Escuela de Economía Austríaca y la Escuela Monetarista, vamos a llamarlo así, que es la de Milton Friedman, que son no clásicos, pero no son, digamos, lo que es el mainstream, que no es Keynes, no es Marshall. ¿Ok? Sí. O Marx, o digamos los marxistas, que yo creo que en Venezuela, por lo general, esa corriente keynesiana, esa corriente marxista, es lo más conocido. Es más, eso es lo que la gente entiende que es la economía. Sí. Todo esto acá es una biblioteca desconocida completamente, ¿no? Y estoy utilizando los términos con los cuales lo he conversado en algún momento el profesor Adrián Rabier, que es argentino, fue profesor mío, que es menor que yo inclusive, pero excelente académico. Y él habla así, ¿no? El problema es que cuando empezamos a hablar con los liberales tenemos que sacar esa otra biblioteca. Entonces, hay conceptos que son claves en las escuelas, ¿no? Por ejemplo, ese de la subjetividad, que es propio de la Escuela de Economía Austríaca. ¿Qué significa eso? Bueno, fíjate, eso... Ahora sí vamos al corte. Disculpen. Vamos al corte de noticias con la voz que enamora, ¿no? Nuestro amigo Argenis. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv.
la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Autoridades sanitarias confirmaron la existencia de 2 casos de coronavirus COVID-19 en el estado Miranda. Se trata de 2 personas que ingresaron al territorio durante los primeros días del mes de marzo desde Madrid, España. Uníades Urbina, presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, destacó la importancia de que se estén tomando medidas para hacer frente a la llegada del COVID a nuestro país. Medidas contra el coronavirus, claro que son medidas contra el coronavirus, probablemente no tan extremas como hizo el presidente ayer, porque si no hay ningún caso reportado en Venezuela, no se justifica que se tomen unas medidas tan severas, pero bueno, algo están haciendo. El asunto es que no solamente con las medidas yo voy a solucionar, yo tengo que dotar los hospitales, tenemos que comprar mascarillas para el personal de salud, porque hay que proteger al personal de salud, porque si los médicos, enfermeras, analistas, todos los que hacemos vida en los hospitales, también somos susceptibles y de mayor riesgo de contraer el coronavirus. Si nos enfermamos nosotros, no hay quien atienda a la población. Nunca es tarde, pero después de 2 meses, que ya está que da 2 días antes de declarar pandemia, o sea, va con un cierto retraso el ministerio en relación a lo que hay que hacer. Los protocolos están hechos, lo que hicieron fue copiar lo que está en la página de la OPS-OMS y ponerlo, y los van a poner en práctica. El asunto es que van como muy lentos, porque la mayoría de los hospitales que ellos dijeron que son centros centinela, muchos no saben que son centros centinela, o por lo menos hasta el lunes 9, porque yo fui llamando a los pediatras que trabajan en esos hospitales en el interior de la República, y el 88% me dio que no sabían que era centro centinela. Si yo no sé que soy centro centinela, si no me informas, si no me das el protocolo, mucho menos me vas a tener surtido. Y sabemos por la encuesta nacional de hospitales que hay más del 75% de déficit en los hospitales venezolanos de material médico quirúrgico, que incluye batas, tapabocas, guantes, todo eso. Más allá de nuestras fronteras, el presidente de España, Pedro Sánchez, declaró el estado de alarma por el brote del nuevo coronavirus y recomienda a la población permanecer en sus casas. Saldo de 6 muertos dejó este viernes un bombardeo estadounidense en Irak. Y en los deportes, la UEFA decidió este viernes aplazar todos los partidos de la Liga de Campeones y de la Liga Europa de la próxima semana por la propagación del COVID-19. 11:34. Continúen con Aquí se habla libertad. ¿Vas a emigrar a otro país? Trámites Legales Express. Expedimos, legalizamos y apostillamos tus documentos para el exterior. 0424-249-0332. Pregunta por Salvatore y l'originale. Trámiteslegalesexpress@gmail.com. La solución en tus manos. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, la radio que se ve.
Buenas tardes, de vuelta con ustedes aquí en su espacio. Aquí se habla libertad con el profesor Daniel Lahoud, cuenta de Twitter @Daniel Lahoud, Lahoud, y Hugo Bravo, @HBravoJ. Hoy no nos acompaña el profesor Víctor Maldonado, que está desempeñando actividades académicas. Hemos tomado control de la cabina por la próxima 20 minutos que nos queda de programa. Bueno, confirmados 2 casos de coronavirus en Venezuela. Lo único que podría decir, para no desviarnos mucho del tema que venimos conversando, es tomar precauciones, ser cautelosos, pero tampoco entrar en, digamos, esquizofrenia, ¿no? y irracionales. Entonces, creo que es importante la protección, lavarse las manos, la cara, minimizar el contacto físico, digamos, con las otras personas, grupos pequeños, interactuar. Eso implica un desafío grandísimo para muchas personas, claramente, porque el transporte público de suyo ya requiere grandes números de personas. Entonces, bueno, algunas recomendaciones. No soy el experto en el tema. Creo que hay que estar atento a las fuentes oficiales y a todas las recomendaciones que nos puedan dar, pero eso es lo primero que pienso y creo y voy a tratar de hacer. Dicho eso, estábamos hablando de la subjetividad. Hicimos el corte en ¿qué es la subjetividad? ¿Qué es lo subjetivo? ¿Por qué los austríacos son los subjetivistas? Bueno, porque nosotros nos centramos en el ser humano, pues. O sea, hay 2 elementos fundamentales en la teoría austríaca, que son el estudio del empresario, ¿okay? O sea, nosotros creemos que toda persona es empresario, ¿okay? Incluso los trabajadores son empresarios, porque todos tomamos decisiones, ¿no? De hecho, cuando voy al mercado, okay, yo, al ser profesor, soy un asalariado, pues, okay, por lo cual soy un trabajador, ¿no? Pero cuando yo voy al supermercado y cuando voy al mercado de Quinta Crespo y tengo que decidirme entre comprar un determinado producto y otro, ¿no? Esas decisiones son decisiones empresariales, pues, okay, y son decisiones subjetivas, pues. O sea, de hecho, ningún modelo matemático, por muy complejo que sea, puede prever que yo el día 14 de marzo del año 2020 voy a comprar el producto A en lugar del producto B. No hay manera de que eso se prevea, por lo cual es imposible cualquier tipo de predicción en economía, porque la economía es una ciencia eminentemente subjetiva, ¿no? Y de hecho, somos subjetivos la persona que produce, somos subjetivos la persona que compra, somos subjetivos las personas que recibimos salarios, somos subjetivos las personas que gastan su dinero en el mercado, son subjetivas las personas que deciden también no gastar su dinero y ahorrarlo, ¿okay? Por lo cual toda la economía es profundamente subjetiva. Entonces, una de las cosas que caracteriza a los austríacos es que los austríacos no creemos en modelos matemáticos, ¿okay? Porque creemos que eso puede ayudar a entender algo, ¿no? ¿Okay? Del comportamiento regular, pero eso no explica absolutamente nada de lo que ocurre en la realidad de la vida. A mí, una breve comentario de mi experiencia personal, ¿no? Yo soy ingeniero civil y en la universidad la verdad es que cuando me gradué no sabía prácticamente nada de economía, ¿no? Yo creo que lo que sabía era básicamente cuando veía el tipo de cambio en ese momento en el periódico. Y tuve la oportunidad después de hacer una maestría en finanzas para darme cuenta que no me gustan las finanzas. Pero me sirvió muchísimo porque pude entender cosas básicas como la microeconomía, que es lo que hemos estado hablando ahorita, ¿no? Estas cosas que hace la persona en el mercado, voy, compro, vendo, esas dinámicas, oferta y demanda, lo que hacen las empresas de alguna manera. Pero también descubrí que había un mundo que es la macroeconomía, que pareciera que es el único mundo de la economía que la gente nos habla. Cuando uno piensa en un economista, inmediatamente piensa en la macroeconomía, ¿no? Eso por un lado. No solamente me di cuenta que esa materia o sea, que la maestría en finanzas y estudiar finanzas me parecía muy interesante y todo esto, no me veía dedicándome, pero obviamente, como todo aprendizaje y conocimiento, muy importante y me ha ayudado muchísimo. Pero en las materias que cursé, viví una materia en la cual utilizamos un texto de un profesor, von Mises, que se llama La acción humana, que acaba de nombrar el profesor, que lo que más me impresionó, que era un libraco de este calibre, o sea, como 1000 páginas. 1400, 1040 páginas. 1040 páginas, exacto. Y los únicos números que existían eran los números de los capítulos, los números de las páginas y ya. Y bueno, en el índice, obviamente, ¿no?
sea, no hay números, no hay ecuaciones, No hay gráficas. no hay gráficas. Es un libro de economía, es como si hubiese leído una novela. Es que Y está como una escrito, novela. exacto, y está escrito de tal manera que es, o sea, creo que lo que más me impresiona es que lo entendí. Obviamente con su dificultad, ¿no? Pero es que me impresionó, decía, Dios mío, pero o sea, esto no se parece a la economía que yo estaba estudiando de ecuaciones y tal, y como ingeniero, ¿no? Obviamente uno aprende a echar números. Sí. Y decía, pero no puede ser que la economía fuera todo número. Esto que me están presentando aquí no es así. Entonces, y eso después fui viendo que es lo propio de esta escuela de pensamiento, donde de hecho no se consideran economistas. Y es multidisciplinario. O sea, para ser austríaco no hay que ser economista. Hay muchos abogados, cualquier carrera que desde su perspectiva y su digamos, conocimiento de la acción humana, que para efectos de Mises es la praxeología, ¿no? Que es la ciencia de la acción humana, una palabra que él, digamos... La ciencia de la acción. Exacto, la ciencia de la acción. Todo tiene que ver con eso, y es lo que es el ser humano, que contempla e incorpora el concepto de empresarialidad. Porque cuando uno piensa en empresa, bueno, piensa en la empresa mercantil. Pero la empresarialidad, que es el concepto, o lo de empresario, es el concepto básicamente de, si uno buscara el diccionario de la Real Academia Española, uno ve que es todas aquellas cosas que hace el hombre para lograr lo que quiere y salir de un estado y llegar al otro. Y eso es lo que hacemos todos los días, eso es lo que hacemos cada minuto. O sea, como usted ponía el ejemplo ahorita, yo soy profesor, pero para yo ser profesor tenía que estudiar, tenía que trabajar, tenía que tener dinero, tenía que comer. Yo no podía dedicarme a preparar el pan que yo como. Yo tenía que comprar pan. Claro. Ahora tenía que generar esos medios para tener el pan. De algún lado tenía que ser el dinero, ¿no? Entonces, creo que ese es un concepto muy importante, el de la empresarialidad, que obviamente hay empresas mercantiles. Creo que eso nos ayuda a ver la economía de otra manera, entender que es un proceso, porque ese es otro tema, ¿no? Y ya para darle la palabra. Pareciera que es una fórmula exacta y estable en el tiempo, lo que uno lee la economía. Y hay una gran persona en una sala como este estudio, que está manejando el país, ¿no? Sube aquí, baja allá, y es una gran ecuación que cuadra. Y cuando estamos viendo que lo que nos está comentando, si es un proceso, si donde las decisiones de mañana pueden cambiar, porque resulta que yo siempre compré tal producto, pero mañana la competencia trajo uno nuevo, que es más interesante, es más barato, me parece que pues me cambio. Y tengo la alternativa de que si me gustó lo sigo comprando eventualmente, o si no me gusta me devuelvo el que siempre compré. Y esa es la belleza del mercado, ¿no? Sí. Entonces, dicho todo eso, hay un debate de alguna manera, o hay un punto donde se desconecta o nos hacen creer que la economía es para adultos, volviendo al punto inicial de la pregunta, pues que hay toda una escuela de pensamiento que entiende que el gobierno es el que tiene que regir los caminos de la economía, o sea, lo que de las variables económicas, para que realmente pueda uno vivir, la persona que vive en el sistema, digamos, pueda vivir. Específicamente creo que obviamente hay economistas importantes, pero hay uno en particular que es muy clave, que planteó debates y tuvo debates con la Escuela de Economía Austríaca de frente, que es Keynes. ¿Qué es lo que trae Keynes a la mesa y por qué, digamos, nos alejamos de la economía? ¿Qué es Keynes? ¿Quién es Keynes? ¿Qué hace Keynes? Bueno, fíjate. Una pregunta muy amplia. Es una pregunta bien curiosa, ¿no? Y además es una pregunta que también yo me hice hace mucho tiempo, porque Keynes nace en 1883, ¿no? Von Mises, del cual estábamos hablando, nace en 1881, o sea que es 2 años mayor Von Mises que Keynes, ¿no? Y Keynes, bueno, Keynes fue un alumno muy brillante que estudió matemáticas, ¿ok? Es licenciado en matemáticas, lo que hoy llamaríamos un licenciado en matemáticas. Él no estudió economía, ¿ok? Es más, su papá, que sí era economista, que se llamaba John Neville Keynes, ¿ok? Formaba parte del grupo de los economistas de la Universidad de Cambridge, insistió mucho en que él tomara el curso de introducción a la economía que daba Marshall, ¿no? Porque Marshall daba solamente el curso introductorio de economía, y luego los demás profesores, el mismo John Neville, Arthur Cecil Pigou, el profesor Edgeworth, todos daban las materias más avanzadas, pero Marshall daba la introducción.
Y John Neville Keynes, que sí era economista, insistió mucho en que su hijo estudiara el curso de economía con Marshall. Eso fue lo único que estudió Keynes en su vida de economía, o sea, un semestre. ¿Okay? Entonces, bueno... ¿Tenemos que decir gracias a Dios o lamentablemente? no, No, lamentablemente, ¿no? Porque el problema está en que él, con ese semestre, él pretendió reformar toda la teoría económica, ¿no? Porque hasta ese entonces, fíjate, la escuela liberal clásica siempre dijo que el Estado tenía que intervenir lo menos posible en economía, que no recomendaban el realizar mucha política económica, y bueno, y entonces se da la crisis. Hay que dejar fluir, digamos. Sí, lo que los fisiócratas llamaban el laissez-faire, laissez-passer, le monde va qui suit le mime, ¿okay? O sea que el mundo pasa como él solo. Déjalo pues. fluir. Sí. Entonces, bueno, hasta ese entonces, siempre que se daba una recesión, el gobierno no hacía nada, ¿okay? Y la recesión se resolvía solita, ¿no? Es más, de hecho, el mismo profesor Pigou, que no le dio clases nunca a Keynes, se lo dijo cuando él le presentó la teoría, le dijo, bueno, pero toda la vida no hemos resuelto esto dejándolo solo y los precios relativos resuelven el problema. No, pero esta vez no. ¿Okay? Entonces es cuando se da la crisis del 29, se empeñan en que si no hay medidas económicas no se va a salir de la crisis, ¿okay? Y bueno, se hizo lo contrario. Voy a tener que parar aquí un minuto. Sí. Disculpa que interrumpa. Vamos al último corte y continuamos para rematar esta historia. Okay. Porque la pregunta fue muy larga y yo leí pocos minutos. Okay. Así que vamos al corte. Vale. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de RCR.tv, la radio que se ve. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Global Therap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. Global Therap y despídete del dolor. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Aquí se habla libertad. Estamos ya en los últimos minutos del programa. Vamos a rematar aquí. Le hice una pregunta que la sola respuesta merita un programa completo. Una pregunta casi accesible. Sí, pero el profesor Ladú me dice que él va a tomar el desafío y en 5 minutos nos va a ayudar a responder todo este tema de quién es Keynes, en qué momento aparece en la palestra mundial. Estábamos hablando de la crisis del crash del 29 y toda la disputa que se generó en términos académicos y de gobiernos que iba a ocurrir, ¿no? Fíjate, eso pasó hace casi 100 años. Estamos hablando de una cosa que pasó hace casi 100 años, ¿no? O sea, Europa entera estaba en recesión, ¿ok? Y estaba en recesión porque se habían, por lo menos en el caso de Alemania, estaba la escuela histórica alemana, y la escuela histórica alemana había preparado a sus economistas muy a la manera de Keynes, ¿okay? Pensando que el Estado era el que tenía que solucionar todos los problemas. Y bueno, eso los metió a ellos en una hiperinflación horrible, así como la que nosotros vivimos y seguimos viviendo, ¿no? O sea que ocurrió por la misma razón por la que ocurrió en Venezuela, pues porque el gobierno intentó controlar todas las variables
y ningún gobierno puede controlar ninguna variable sin que el mercado se desorbite, ¿no? Y eso fue lo que pasó en la hiperinflación alemana. ¿Okay? En el otro lado, en Inglaterra, una persona a quien nosotros siempre lo alabamos por liberal, metió la pata también en economía por estar regulando, ¿okay? Que fue Winston Churchill. Churchill se le ocurrió volver al patrón oro, que era lo que debía haber hecho, pero cometiendo el error de volver al patrón oro con el mismo tipo de cambio del siglo XIX, por lo cual metió a Inglaterra en una recesión monstruosa. ¿Okay? Entonces todo el mundo en Europa estaba en recesión y el único país que estaba creciendo era Estados Unidos. ¿Okay? Y estaba creciendo porque su banco central estaba haciendo emisión de dinero sin respaldo. ¿Okay? Y eso es precisamente lo que recomienda Keynes, ¿no? ¿Okay? Y eso nos llevó a la recesión del 29. La historia normalmente se cuenta al revés. Es que eso iba a decir, ese cuento que usted está echando, más de uno se le está arrugando la cara. Claro, la mayor parte de la gente dice, no, eso es imposible, si es que eso se dio porque estaba funcionando el liberalismo económico y por eso se dio la crisis del 29. Falso. Claro. ¿Okay? El egoísmo de las personas. Ya estaban los gobiernos actuando en política económica en los años 20 del siglo XX. ¿Okay? Ahora, eso inaugura una tradición. O sea, esa, vamos a decir que eventualmente hay una intervención y eso inaugura una tradición. Claro, fíjate, en la cual el gobierno... el gobierno norteamericano no tuvo banco central hasta el año 1913. Hasta 1913 no había intervención de banco central en la economía. ¿Okay? Y desde 1913 el Banco Central norteamericano empezó a emitir dinero sin respaldo, ¿okay? Porque decía que tenía reservas en oro y mentira, emitía billetes contra el aire, ¿no? Y bueno, por supuesto, la economía norteamericana se infló, ¿okay? En una inmensa burbuja que se reventó en el año 29. O sea que el Banco Central norteamericano solamente necesitó 16 años para volver triza lo que se había logrado desde el año 1776 con la Constitución norteamericana y con el establecimiento de los Estados Unidos de Norteamérica. Que, fíjate, eran un país pobre como lo fuimos siempre los venezolanos y se convirtieron lentamente en el país más desarrollado del siglo XX. O sea, se convirtieron en eso por la libertad, ¿okay? Por la no intervención del gobierno, por el tamaño pequeño del gobierno. ¿Okay? Todo eso se desbarató desde 1913 con la creación del Banco de la Reserva Federal. ¿Okay? Por eso que en cierta medida los austríacos somos muy enemigos de los bancos centrales porque sabemos que esa es la manera de intervenir. ¿Okay? Claro. Bueno, Keynes estaba proponiendo la eliminación de la CEFER, ¿okay? Desde mucho antes. Pues en 1919 él escribe un librito que se llama Las consecuencias económicas de la paz, donde él habla de que la CEFER le ha hecho mucho daño a la economía. ¿Okay? Él está escribiendo constantemente contra la CEFER. En el año 23 escribe un libro que se llama El breve tratado de la reforma monetaria, que critica lo que Churchill hizo en Inglaterra. ¿Okay? En el año 1930 escribe un libro que se llama Tratado del Dinero, en el cual elogia la creación de los bancos centrales y la acción de la política monetaria. Y fíjate, ya en ese momento está la recesión en pleno auge, ¿no? Claro. Y Keynes no ha propuesto lo que él va a proponer en el año 36 con la teoría general. ¿Okay? Es más, de hecho, Roosevelt llega al poder en el año 31, o sea, 5 años antes de que salga la teoría general de Keynes, ¿no? Y Roosevelt hace sus políticas por su parte, por lo cual Keynes no tiene nada que ver con las políticas del New Deal, que también la historia cuenta el cuento al revés y dice que no, que Keynes estuvo metido en las políticas del New Deal. No, Keynes no fue asesor de Roosevelt. Es más, de hecho, hay una carta muy curiosa en la que Keynes le escribe a Roosevelt diciéndole que lo felicita por sus asesores. O sea, se está felicitando el mismo. Claro. ¿Okay? No, y no solamente eso. También la historia se echa al revés, porque con el New Deal y con todas las diferentes cosas que fue haciendo Roosevelt, queda como un gran héroe, cuando lo que realmente fue dilapidar los cimientos de la economía, ¿no? Fíjate, el hombre hace... una de las peores cosas que hace Roosevelt es lo que se llama el Confiscation Act, ¿no? Que de eso nadie habla, ¿no? O sea, el Confiscation Act es que el Banco Central tenía unas reservas en oro, ¿no?
¿okay? Pues le pertenecían al Banco Central, al FED. Bueno, él las confiscó, dijo esas reservas no son del Banco Central, son del gobierno norteamericano. Entonces se llevaron al fuerte Knox. Y desde entonces el dólar se emite sin respaldo en oro, claro, que la gente cree que está respaldado en oro. ¿Okay? Claro. Tú a veces le cuentas eso a la gente en clase y los alumnos se asustan y te dicen, no, eso no puede ser, profesor, eso está respaldado en oro. No está respaldado en nada. Claro. O sea, cuando el dólar dice en God we trust, se está diciendo toda la verdad. Ya vamos a ir cerrando aquí, ya nos queda básicamente un minuto, pero una pregunta para cerrar, porque claramente tenemos que seguir hablando de este tema de Keynes y la separación de esa economía de carne y hueso a la economía, digamos, manejada por doctos, ¿no? ¿Cuándo se funda el Banco Central de Venezuela? 1940. O sea, en 1936 con la llegada de López Contreras al poder, López hace un discurso que se conoce con el nombre del Plan de Febrero del 36. Y ahí él promete que va a ser un banco central. Entonces empiezan las discusiones y en el año 39 el gobierno envía una ley al Congreso Nacional, ¿okay? Y esa ley se discute en 3 ocasiones entre junio y julio del año 39, y a partir del 1 de enero del año 1940 se comienza a establecer lo que se conoce con el nombre de Banco Central de Venezuela. Ahora, ¿ese banco era de fondos privados? No, el banco era mixto. Okay. O sea, originalmente... Pero ya eso de suyo ya es un escándalo, que era mixto. No, originalmente había la intención de hacer que fuese 30% del público, 30% de los bancos y 40% del gobierno. Sin embargo, hubo durante todo el siglo XX, o sea, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, hubo un mito en Venezuela en el cual se creía que la riqueza de los bancos estaba asociada a la emisión de billetes. Es más, hay algunos artículos de Betancourt que dan mucha risa porque dice el pingüe negocio de la emisión de billetes, como si eso fuera un negocio, ¿no? Bueno, así lo ven mucho. De hecho, se creía que había un dinero, había un negocio escondido, y como los venezolanos somos tan especuladores, ¿okay? A los venezolanos no nos gusta la palabra especulador, pero somos especuladores hasta los tuétanos. Entonces los venezolanos querían ser socios del Banco Central. Entonces el gobierno lo entendió y el gobierno decidió romper ese esquema, y el gobierno se quedó con 30 y le dio 40 al público. Entonces el Banco Central originalmente es comprado 40% por la emisión pública de las acciones, 30% se le vendió a los bancos y el gobierno se quedó con 30%. Wow. Y ese banco cotizaba en la bolsa. O sea, tú podías comprar y vender acciones del Banco Central en la bolsa. Ese cuento y continuar con Keynes lo vamos a seguir hace un par de semanas más cuando volvamos a vernos, porque es muy interesante y ayuda a aterrizar la economía y la gente a entender realmente qué es y qué no es. ¿Ok? Nos despedimos por hoy. Muy agradecido, profesor Laúd. Muy agradecido con la audiencia, que siempre está muy activa. Y nada, esto es todo. Muchísimas gracias. Buenos días. Aquí se habla libertad. Gracias y hasta otro día. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve.